Hola Juan, sí, efectivamente estamos con Dolores Lucero, dirigente política y candidata en las últimas elecciones, que queríamos consultarle, queríamos preguntarle, ¿me escuchás, Dolores? Sí, Hola, sí, buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. Buenos días. No, buenos días. queríamos que una mirada distinta, digamos, primero que estás en otro lugar físicamente, ¿dónde estás pasando la cuarentena? Sí, estoy en la villa de Merlo, Ah, que muy es bien. donde viven mis padres y mi abuela. Bueno, el decreto me encontró acá. Yo digo que afortunadamente porque he podido asistirlos y bueno, ellos han sido también una contención en esta situación tan particular que vivimos todos, de estar encerrados, por decirlo de alguna manera. Sí, Así que sí, estoy en Merlo, que yo digo que el paisaje ayuda también a veces a algunas cuestiones, pero no exentos de lo mismo que están viviendo ustedes y de lo que está viviendo toda la Argentina. bien, la pregunta era sobre cómo ves la política nacional, la situación del gobierno nacional. Bueno, me parece, Enrique, Juan, creo que en esto vamos a coincidir, que esto de la pandemia ha obligado a todos los sectores políticos a realmente mostrar sus fortalezas y, por qué no, en algunos casos han salido las miserias. Y esto creo que va a ser un antes y un después para la política argentina. En los últimos días, por decirlo ayer, antes de ayer, ya vemos cómo aquellos que se decían una oposición responsable están mostrando un costado bastante desagradable frente a algo que nos está pasando a todos, que no ha distinguido ni fronteras, ni clases sociales, ni ideologías, que es un virus que nos está matando. Ellos siguen insistiendo con algunas cuestiones que le han hecho mucho daño a nuestro país y que le siguen haciendo daño a distintos países en el mundo. Yo creo que el gobierno nacional, no sé si queda bien decir, tiene una oportunidad en este momento de mostrar cuáles son sus prioridades, cuáles eran las prioridades de nuestro proyecto político en la campaña, en lo que fueron los 12 años de gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina, y cuál es la impronta que tiene un gobierno que pone por delante el desarrollo humano y social y con la política manejando la economía y no la economía manejando la política. Aún así, la dirigencia va a tener que dar un salto cualitativo pasado este mal momento, porque no podemos seguir teniendo algunas prácticas que teníamos unos y otros. No, en esto no hago hincapié, creo que esto corre para todos. Creo que va a haber que modificar algunas cuestiones. Y sí, el gobierno nacional de Alberto Fernández lo que va a correr de la discusión, me parece, por lo menos para la sociedad, es el rol que debe tener un Estado. En este momento está claro que el Estado debe estar presente. En este momento está claro que la salud pública se defiende, que la educación pública se defiende y se sostiene, y que siempre se debe trabajar para las mayorías y no para unos pocos. Entonces, creo que va a haber un nunca más también de cuál es el rol del Estado. Después veremos con las elecciones y quienes gobiernan de qué manera llevan adelante ese rol del Estado. Pero que el Estado debe estar presente, y eso lo está marcando claramente el gobierno de Alberto Fernández. Sí, las últimas noticias que hemos estado reproduciendo aquí en la radio fundamentalmente hablaban de esta reacción que hubo por parte de algunos sectores de la oposición en estos últimos días, cuando veían que el apoyo era masivo a Alberto Fernández. Se organizó en estos últimos días una suerte de cacerolazo, de manifestación ruidosa desde el domicilio Sí. y bueno, es interesante analizar las causas, porque si bien en San Luis no ha tenido ningún síntoma ni se ha expresado de ninguna manera, salvo una declaración por parte de un dirigente radical de Villa Mercedes, lo cierto es que en Buenos Aires sí se hizo sentir, obviamente que se trata de un ambiente hostil al gobierno nacional, pero que, bueno, lo han reconocido y han tomado razón. Entonces, sería interesante analizar eso también, Sí, es a decir, ver, ahí hay una lógica, Enrique, me parece
que tiene que ver con... ha pasado muy poco tiempo desde el 10 de diciembre, o sea, que asumió el gobierno de Alberto Fernández, y también, por qué no decirlo, desde octubre, en donde el neocolonialismo encarnado en la figura de Mauricio Macri y todos sus seguidores perdieron las elecciones y dejaron de ser gobierno. Y en esa alianza que habían conformado con el radicalismo, bueno, hay también una mirada de que esta situación crítica o de crisis puede ser una oportunidad para que este gobierno nacional y popular se fortalezca, siga adelante y, por qué no, continúe con sus políticas públicas más allá de 4 años de gestión. Entonces, necesariamente, ellos encarnan muchos intereses que no tienen que ver exclusivamente con la política desde donde la podemos ver nosotros y desde donde la ve el ciudadano común, sino que tienen casi que la obligación de salir al cruce. Lo que ocurre es que es un momento muy sensible para salir al cruce, y en la forma en que lo hacen se torna bastante miserable, y es en donde no hay un aporte cualitativo a este cambio de paradigma que necesariamente se va a dar en el mundo. Entonces, tenemos otra vez el rol de medios hegemónicos que prestan sus columnas o sus páginas para que algunos hagan análisis en donde, bueno, ya es suficiente, ya llevamos un mes quietitos cuidando la vida, pero la economía se está deteriorando y tendríamos que cuidar la salud de la economía. Yo no comparto estos temas, yo creo que no hay una dicotomía entre la vida humana y la economía. No hay economía sin vida humana. Entonces, Claro. por más que hoy nos ocupemos de mercados, de empresas, estos que están tan nerviosos Sí, con cuando la hablan de la ganancia vida humana, mensual o con la hablan... posibilidad de que se pierda su mercado, pues bueno, hay que decirles que si se pierden las vidas no van a tener quien trabaje en sus empresas y mucho menos quienes constituyan sus mercados. Claro, lo que pasa es que cuando hablan de la vida humana están diciendo en realidad gente que ellos no se preocupan, digamos, y en definitiva son Son o la mano de obra desechables. barata que han buscado permanentemente, o bien aquellos que puedan ser consumidores de los que ellos producen, ¿no? Sí. Y que además aporten siempre el esfuerzo físico y espiritual para sostener sus grandes emprendimientos y esos intereses que, repito, son intereses de unos pocos. Entonces, cuando en determinados momentos se les impone una situación como la que estamos viviendo hoy, bueno, la reacción es lógica. ¿Y quiénes tienen la reacción? Porque convengamos, Enrique, también que no están reaccionando aquellos que no conocemos o que no le vemos la cara, que son los que manejan este mercado internacional. Reaccionan sus brazos ejecutores, que son algunos dirigentes políticos que se han prestado en la Argentina a lo largo de nuestra historia para, a través del Estado, poder canalizar y beneficiar a esos pocos que ganan mucho. Sí, Entonces ahí es donde vemos Exactamente. estas reacciones miserables. te Y es de pregunto miserables. lo Sí. siguiente, si no, digamos, no ha sido también parte de algún tipo de lentitud del gobierno nacional, por ejemplo, en cambiar a determinados funcionarios que todavía siguen siendo funcionarios macristas o que vienen del gobierno anterior y que el gobierno actual no ha actuado con respecto a ellos. ¿No es producto de eso? Yo creo que puede ser o no, Enrique. También en San En Luis realidad, está pasando eso, ¿eh? a 90 días de haber asumido el gobierno, con un panorama, pero bastante complejo en lo económico y en lo institucional, como en el que asumió Alberto Fernández, haciendo de a poco la transición, ¿sí? Ya siendo gobierno, haciendo una transición, modificando, recuperando herramientas, porque veamos que hoy se han recuperado muchas herramientas que se habían perdido en los últimos 4 años, recuperando herramientas y volviendo a poner en condiciones los organismos nacionales. Torna por ahí, nos parece lento, pero en definitiva ahora se nos hace urgente cuando estamos en una situación crítica. Pero también el macrismo que se fue dejó planteado en distintos organismos nacionales una situación también compleja respecto a la remoción de sus funcionarios, respecto a
personas que habían ingresado en los organismos nacionales, que se afiliaron, haciéndose los democráticos, se afiliaron a gremios y que hoy están atrincherados, por decirlo de alguna manera, en esos lugares, y que también para el gobierno nacional no es sencillo y se debería hacer de la manera menos traumática, por decirlo de alguna forma, justamente para que los destinatarios de las políticas públicas, que es la mayoría del pueblo, no se vean afectados al momento de nombrar un nuevo funcionario o hacer que cesen sus funciones el que estaba antes. Ahí hay cuestiones muy finitas que creo que se están teniendo en cuenta a pesar de atender la crisis que estamos viviendo. Entonces sí que nos parece lento o nos parece que no ha sido lo rápido que tenía que ser, y sí se vuelve urgente. Yo coincido con vos en que probablemente quienes tengan una afinidad ideológica y política con el gobierno nacional pueden implementar las políticas públicas de manera mucho más ágil, concreta y con mucha convicción además. Pero bueno, lo veremos pasado esta crisis o no. Lo cierto es que hoy está planteado en lo político la crítica miserable de quienes son miserables, pero además en ese espacio político o en ese sector se ha planteado una gran interna. Vos fíjate cómo fue el anuncio del presidente Alberto Fernández de la cuarentena obligatoria para todos, con gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su lado, en una muestra clara de cuál era la prioridad en ese momento y cuál es en ese momento. Y esos actores también están haciendo ruido dentro de su espacio político porque tienen responsabilidades asumidas. Yo no creo que un Horacio Rodríguez Larreta hoy se preste a hacer una columna en un diario viendo si primero está la economía y después la vida de las personas, porque tiene la responsabilidad de la vida de todos los que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, también veámoslo nosotros, que creo que estamos todos de acuerdo, los que somos parte de este gobierno que asumió con el Frente de Todos, veámoslo también como la posibilidad de distinguir con qué oposición se puede gobernar responsablemente y con qué oposición no se puede. Yo creo que el pueblo en definitiva va a juzgar en su momento la actitud de cada uno de los dirigentes. Lo que sí no podemos es dejar de estar atentos, porque tienen poder, manejan recursos y cuando tienen ganas de hacer daño hemos comprobado que lo pueden hacer. Te cambio el tema. ¿Qué me podés decir de la situación de los femicidios y de la violencia contra la mujer que en este último tiempo ha recrudecido? Dramático, realmente dramático, Enrique. Estamos frente a una situación que creo que también el gobierno nacional debe estar tomando nota y buscando formas, porque evidentemente no ha alcanzado lo que se viene haciendo. Evidentemente tenemos un problema, pero muy profundo, en relación a la violencia de género, porque en esta situación de cuarentena es como si, no, yo no digo que se haya aumentado, es como que se ha visibilizado ya concretamente aquello que por ahí el hecho de que una mujer saliera a trabajar o que su pareja lo hiciera mitigaba un poco esa violencia diaria, en el sentido de que no había un contacto permanente. Creo que estamos en un momento crítico porque fijémonos que está ocurriendo con madres e hijas, por ejemplo, está ocurriendo en familias que hoy se ven en la obligación de permanecer juntas 24 horas y que no hay posibilidad de sostener esos vínculos. Entonces también me parece que hay que plantear de qué manera no solo prevenimos, sino que podemos poner bajo la lupa esta manera de vincularse que se sostiene en el tiempo y que nosotros como sociedad no la estamos visibilizando y el Estado no está pudiendo ni contenerla ni prevenir el femicidio, y tampoco creo que haya a la vista herramientas que nos permitan observar claramente en algunos hogares cómo se está dando la vinculación. No sé si esto de
la no implementación de la ESI o hacer hincapié en las escuelas en algunas cuestiones vinculares no va a ser algo total y absolutamente necesario y que no vamos a poder esquivar una vez pasado este momento. No sé si el Poder Judicial, después de este receso obligatorio, no va a tener que repensar su capacidad de respuesta frente a las demandas que va a haber en estos días. Esto del barbijo rojo en la farmacia creo que va a arrojar un dato alarmante, Enrique, realmente Claro. alarmante. Tener Contame lo que, del las mujeres barbijo que rojo tener que ir porque a no una lo tengo farmacia y claro. decir, necesito un barbijo rojo, para que ese farmacéutico o farmacéutica haga la denuncia que yo no puedo hacer, creo que es un dato no menor y que nosotros vamos a tener que procesar necesariamente y buscar la manera de revertirlo de forma urgente. Sí, ahí el problema más grave es que la convivencia de 24 horas, 24/7, como se dice, Sí, claro, va a incrementar la violencia. La preocupación es esa. Ya, exactamente, pero bueno, veamos por qué nosotros no nos estamos vinculando de una manera que evidentemente es violenta, y que eso se está replicando, es decir, las personas que hoy están 24 horas en su casa, encerradas todas juntas, son personas también que en otro momento asistían a su puesto de trabajo 8 o 9 horas por día, son personas también que iban a la escuela y compartían con sus compañeros y con los docentes. Entonces, esta violencia no es que se desató a partir del encierro. Esta es una violencia que la sociedad tiene, que la está hoy manifestando a partir del encierro claro, y pero el que la está y encierro que se está aumentando aumenta la situación. exponencialmente. Entonces los planteos creo que tienen que ser transversales, me da la sensación, por supuesto que hay especialistas y gente que sabe muchísimo más, ¿no? Pero creo que esto es transversal y que se va a tener que abordar desde todos los lugares. Me parece que también los puestos de trabajo no pueden ser evaluados únicamente por su productividad. Cada trabajador, cada trabajadora debe tener también la mirada atenta por parte del empleador de cuál es su situación convivencial y cuál es su situación anímica cotidiana, porque si no, no nos estamos ayudando absolutamente en nada. Sí, lo que me parece que no hay, por ejemplo, es asistencia psicológica por vía telefónica, que Mm, resulta imprescindible. Tengo varios clientes que están obsesionados, vos sabés, me llaman a mí, que soy abogado, que no tengo sí, conocimiento técnico sobre la cuestión, y sí, al final uno termina siendo de asistente terapéutico, pero y no es la sí, poniendo respuesta. la oreja y Claro, tratando de buscar las mejores palabras para hacer sentir bien al otro o de darle una pero no solución. es esa la Por respuesta, eso tendría digo, que haber ahí vamos a tener organizaciones. que hacer un trabajo bastante importante, Enrique. No lo hay respecto de la violencia de género y no lo hay respecto de esta misma pandemia. Sí, O sí, sea, sí, la hay cuarentena personas que incrementa están toda esta situación. necesitando por lo menos terminar de entender la situación y bueno, o no se da abasto o no se ha pensado acabadamente la importancia de tener la contención psicológica. Lo que sí sé es que se han hecho marchas, movilizaciones, ruidazos, bocinazos, se proyectan asambleas, reuniones y capacitaciones y a las mujeres nos siguen matando. Es decir, que hay algo, una vuelta de rosca en esta metodología en pos de terminar con la violencia de género que vamos a tener que encontrar porque no estamos pudiendo detenerla, no estamos pudiendo prevenirla y tampoco estamos pudiendo castigarla. Insisto, no sé cómo la justicia se va a parar después de este receso obligatorio, porque necesita muchas herramientas para dar respuestas a los femicidios que estamos teniendo en estos días y además de los otros que venían ya Ya se venía denunciados. produciendo. Bueno, Entonces, vamos a tener que hacer casi que una Mandarle refundación saludos de mi parte. de muchas instituciones, tengo yo la sensación. Dolores, te convoco para la semana que viene, así charlamos de nuevo y ¿Cómo no? vemos cómo ha avanzado la situación. ¿Cómo no, Y Enrique? de Con mucho paso gusto. nos contás cómo está Esperemos que Merlo. avance dentro de las previsiones y que podamos ir saliendo de a poco de Sí, todo esto y que nos vayamos ocupando de otras cosas también. yo le tengo miedo a los picos de la enfermedad porque las imágenes que se ven en el resto del mundo son muy crueles.
Impresionante, La sí, situación sí, de sí, sí, Ecuador, de Estados Unidos es tremenda muy y, triste. y uno, digamos, no lo quiere acá, no queremos que esto suceda acá. Y para eso necesitamos, sí, la asistencia del gobierno, por un lado, y la colaboración del pueblo tranquilamente, pacíficamente, por otro. Por eso es Yo creo que se importante que nos está, cuente cómo ¿sabes está qué, Enrique? Merlo. Discúlpame, creo que estamos construyendo una ciudadanía mucho más responsable a partir de esta cuarentena obligatoria. Yo lo veo así, como que en su mayoría ya estamos entendiendo el rol nuestro como individuos y nos estamos reconociendo como sociedad. Me parece que vamos a tener que fortalecer esto una vez que pase, porque nos va a permitir vivir cosas muy positivas cuando nos recuperemos de esta tremenda crisis. Yo creo que es así. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias, Dolores. Un Gracias a ustedes, saludo un para abrazo todos los grande. amigos Muchas y gracias. compañeros de Merlo. Gracias. Hola. Gracias, Enrique. Un abrazo. Gracias a ustedes.